Ese día pensé que mi madre me había borrado de su vida. Todavía recuerdo el silencio que llenó la notaría cuando el notario anunció que toda la herencia quedaba para mi hermana. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije una sola palabra. Mi hijo de 9 años apretó mi mano con fuerza y, mirándome con los ojos llenos de duda, susurró: ¿La abuela ya no te quería? Esa pregunta me rompió por dentro mucho más que el testamento. Al otro lado de la mesa, mi hermana sonreía con una seguridad que parecía decir que todo había terminado y que ella había ganado. Yo solo intentaba mantener la calma. Entonces, cuando el ambiente parecía completamente resuelto, el notario levantó un sobre sellado y dijo que mi madre había dejado instrucciones muy claras. Debía abrirse únicamente después de leer el testamento. En ese instante comprendí que ninguno de nosotros conocía toda la verdad. Mientras esperaba que el notario continuara, no pude evitar recordar cómo habíamos llegado hasta ese momento. Antes de que todo aquello ocurriera, mi madre y yo hablábamos casi todos los días. No hacía falta una razón especial. A veces me llamaba solo para preguntarme cómo estaba mi hijo, para contarme una receta que había visto, o para recordarme que no trabajara tanto. Siempre había sido una mujer cariñosa, de esas que demostraban su amor en los pequeños detalles, más que en las grandes palabras. Mi hijo de 9 años adoraba pasar las tardes con ella. Se sentaban juntos a hacer rompecabezas, jugaban cartas o simplemente conversaban mientras ella preparaba chocolate caliente. Verlos reír era uno de esos momentos que me hacían sentir que, pasara lo que pasara, nuestra familia todavía tenía algo bueno que conservar. Pero unos meses antes de su muerte, las cosas empezaron a cambiar de una forma tan sutil que al principio no le di importancia. Mi hermana comenzó a decir que mamá necesitaba más descanso y que las visitas debían ser más cortas. Después insistió en organizar ella sola las citas médicas, las compras y hasta las llamadas que recibía. Siempre tenía una explicación razonable, así que intenté no desconfiar. Sin embargo, mi madre ya no sonaba igual cuando hablábamos por teléfono. Había pausas largas, a veces parecía buscar las palabras correctas antes de responder, y en otras ocasiones terminaba la llamada mucho más rápido de lo habitual. Cuando le preguntaba si estaba bien, siempre respondía con una sonrisa en la voz: No te preocupes por mi hija, todo está bien. Pero había algo que no terminaba de convencerme. Una tarde, cuando fuimos a visitarla, mi hijo frunció el ceño al salir de la casa. Mamá, la tía siempre responde cuando suena el celular de la abuela. Hoy, ni siquiera la dejó verlo. Me sorprendió que él hubiera notado un detalle que a mí se me había escapado. Intenté restarle importancia, aunque esa observación quedó dando vueltas en mi cabeza. La última vez que me despedí de mi madre, antes de que todo cambiara, ella me abrazó con más fuerza de lo normal. Luego, casi en un susurro, dijo una frase que entonces no entendí. A veces, para proteger lo que más ama, tienes que dejar que los demás crean algo que no es. La miré confundida, pero antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, mi hermana apareció en la habitación y la conversación terminó de golpe. Entonces ocurrió algo que hizo que todo empezara a cambiar. Después de aquella visita, los cambios dejaron de parecer coincidencias. Mi hermana empezó a encargarse de todo lo relacionado con el dinero de mamá. Decía que solo quería ayudarla para que no se preocupara por los pagos ni por las cuentas. Al principio me pareció un gesto responsable. Nuestra madre ya se cansaba con facilidad y necesitaba apoyo. Pero poco a poco, cualquier asunto debía pasar por mi hermana. Si quería saber cómo estaba una factura, ella respondía. Si preguntaba por una cita médica, ella contestaba. Si proponía llevar a mamá a comer, siempre había una excusa. Hoy está muy cansada. El médico le recomendó descansar. Otro día será mejor. Nunca discutía con ella. Si mi madre realmente necesitaba tranquilidad, lo último que quería era provocarle un conflicto. Sin embargo, comenzaron a ocurrir cosas difíciles de ignorar. Una noche le envió un mensaje a mamá preguntándole si podía visitarla el fin de semana. La respuesta llegó apenas unos segundos después. No hace falta que vengas. Estoy ocupada. Leí esas palabras varias veces. No sonaban como a ella.
Mi madre jamás escribía mensajes tan secos. Siempre terminaba con un te quiero, un corazón o alguna pregunta sobre su nieto. Al día siguiente la llamé, pero nadie respondió. Mi hijo empezó a notar su ausencia mucho antes que yo. Mamá, ¿por qué la abuela ya no me llama para preguntarme cómo me fue en la escuela? No supe qué responder. Inventé que seguramente estaba descansando, aunque ni yo misma estaba convencida. Con el paso de las semanas, las llamadas se hicieron menos frecuentes y los mensajes seguían apareciendo, escritos por otra persona. Cada vez que intentaba acercarme, mi hermana parecía con una explicación perfectamente preparada. Había momentos en los que sentía que estaba exagerando. Después de todo, cuidar de una persona mayor no era sencillo, pero había una diferencia entre ayudar y controlar, y esa línea empezaba a volverse cada vez más difícil de ignorar. Aún así, elegí mantener la calma. No quería convertir las últimas semanas de mi madre en una guerra entre hermanas. Prefería esperar una oportunidad para hablar con ella a solas y escucharla directamente. Todavía no lo sabía, pero esa oportunidad llegaría antes de lo que imaginaba y terminaría siendo la conversación más importante de toda mi vida. Nunca imaginé que la última conversación con mi madre sería tan importante. Unos días después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz sonaba baja por decidida. ¿Podrías venir esta tarde? Me gustaría verte un momento. No pregunté nada más. Dejé a mi hijo con una vecina de confianza y fui directamente a su casa. Sentía una mezcla de alivio y preocupación. Después de tantas semanas de distancia, por fin tendría la oportunidad de hablar con ella sin interrupciones. Cuando entré, la encontré sentada junto a la ventana. Se veía más cansada que de costumbre, pero al verme sonrió con ese cariño que siempre había reconocido en sus ojos. Nos abrazamos durante varios segundos, sin decir una palabra. Hablamos de cosas sencillas. Dimitri, de la escuela de mi hijo, y de algunos recuerdos familiares que nos hicieron sonreír. Pero podía notar que había algo más. Mi madre miraba constantemente hacia la puerta, como si temiera que alguien apareciera de un momento a otro. De repente, tomó mi mano. Hay decisiones que parecen injustas cuando no conoces toda la historia. La miré sin entender. Mamá, ¿qué está pasando? Ella bajó la mirada. Parecía buscar las palabras correctas, pero al final hizo algo que jamás habría imaginado. Metió la mano en el bolsillo de su suéter y colocó una pequeña llave metálica sobre mi palma. Era una llave antigua, con un pequeño llavero de madera que llevaba grabadas únicamente sus iniciales. Guárdala. No la pierdas. Algún día sabrás para qué sirve. Intenté preguntarle qué habría aquella llave y por qué me la entregaba precisamente. A mí, sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, escuchamos cómo se abría la puerta de la casa. Mi hermana entró con varias bolsas del supermercado y se quedó inmóvil al verme allí. Su expresión cambió apenas unos segundos, pero fue suficiente para notar que aquella visita no estaba en sus planes. Mi madre guardó silencio de inmediato. La conversación terminó como si nunca hubiera empezado. Me despedí sintiendo que acababa de recibir una pieza importante de un rompecabezas, pero sin tener la menor idea de dónde encajaba. Mientras caminaba hacia mi auto, apreté aquella pequeña llave dentro del bolsillo de mi abrigo, preguntándome por qué mi madre había esperado tanto para dármela. Pocos días después recibí la llamada que más temía. La llamada llegó temprano. Cuando apenas estaba preparando el desayuno para mi hijo, reconocí el número de inmediato y antes de contestar, sentí ese presentimiento que nadie quiere confirmar. Mi madre había fallecido durante la madrugada. Por unos segundos no pude moverme. Meyer y mi hijo, que seguía sentado frente a la mesa, sin entender por qué las lágrimas empezaban a caer por mi rostro. Cuando le di la noticia, me abrazó con fuerza, y en ese instante comprendí que no solo había perdido a mi madre, él también acababa de perder a su abuela, su compañera de juegos, y la persona que siempre encontraba la forma de hacerlo sonreír. El funeral fue tan doloroso como imaginaba, pero hubo algo que hizo que todo se sintiera aún más extraño. Mi hermana asumió el control absoluto de cada detalle. Decidía quién hablaba con la funeraria, dónde se sentaría cada familiar, e incluso respondía las preguntas que algunos querían hacerme a mí. Me parecía decidida a que nada escapara de sus manos. Yo no tenía fuerzas para discutir,
Solo quería despedirme de mi madre en paz. Mientras saludábamos a quienes llegaban, comenzaron a escucharse comentarios que me incomodaron. Menos mal que tu hermana estuvo pendiente de todos estos últimos meses. Tu mamá dependía mucho de ella al final. Qué bueno que alguien pudo hacerse cargo. Nadie decía aquellas frases con mala intención, pero cada una aumentaba la sensación de que yo había estado ausente, como si la historia que los demás conocían fuera muy distinta a la que yo había vivido. Observé a mi hermana durante toda la ceremonia. Se mostraba tranquila y respondía a todos con una serenidad que me sorprendía. Por momentos pensé que quizá estaba siendo injusta al desconfiar de ella. Entonces, recordé la llave que seguía guardada en el bolsillo de mi bolso y las últimas palabras de mi madre. Aquello me hizo sentir que todavía había algo importante que desconocía. Aún así, decidí no sacar conclusiones apresuradas. Mi madre merecía una despedida digna, no una discusión frente a toda la familia. Una semana después, nos citaron en la notaría. Una semana después, mi hermana y yo nos encontramos nuevamente, esta vez en la notaría. El ambiente era frío y silencioso. Algunos familiares cercanos habían sido invitados porque mi madre había pedido que estuvieran presentes durante la lectura de su testamento. Mi hijo de 9 años se sentó a mi lado. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero insistió en acompañarme porque, según él, no quería que estuviera sola. El notario comenzó leyendo los datos habituales. Todo parecía seguir un procedimiento normal hasta que llegó el momento de anunciar la distribución de la herencia. Por voluntad expresa de la señora, la totalidad de sus bienes pasa a ser propiedad de su hija mayor. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Durante unos segundos, nadie habló. Después empezaron los murmullos. Algunos familiares se miraban entre sí con evidente sorpresa. Otros desviaban la mirada hacia mí, como si esperaran una reacción inmediata. Incluso alcancé a escuchar a una tía decir en voz baja: no pensé que hubiera tanta diferencia entre las dos. Mi hermana respiró profundamente y bajó la cabeza, aunque intentaba aparentar discreción. Era evidente que aquella decisión no la tomaba por sorpresa. Había una tranquilidad en su expresión que me llamó la atención. Yo, en cambio, permanecí completamente inmóvil. Las últimas palabras de mi madre, la llave que me había entregado y todas aquellas semanas de comportamientos extraños comenzaron a mezclarse en mi cabeza. Una parte de mí quería creer que debía existir una explicación. Otra parte sentía un dolor imposible de describir. Fue entonces cuando mi hijo rompió el silencio. Me tomó de la mano y preguntó con la inocencia que solo tiene un niño: «Mamá, ¿la abuela dejó de quererte?» Sentí un nudo en la garganta, pero me agaché para mirarlo a los ojos. No, hay cosas que todavía no entendemos. No quería que creciera pensando que el amor podía medirse por una herencia. El notario esperó unos instantes hasta que el silencio volvió a la sala. Luego revisó nuevamente la carpeta que tenía frente a él. Frunció ligeramente el ceño. Sacó un documento y dijo con absoluta calma: «Antes de finalizar la lectura, debo cumplir una instrucción adicional que la señora dejó por escrito. Existe un último sobresellado que, según su voluntad, solo puede abrirse después de haber leído el testamento completo». Pensé que nada podía sorprenderme más, hasta que abrió el último sobre. El notario rompió el sello del sobre con mucho cuidado. En la sala nadie se movía. Hasta los murmullos habían desaparecido. Sacó una hoja doblada varias veces y respiró hondo antes de comenzar a leer. Era una carta escrita por mi madre. Reconocí su letra desde la primera línea. Si están escuchando estas palabras, significa que ya no puedo explicarles mis decisiones. Por eso necesito que me permitan hacerlo de esta manera. Sentí un escalofrío. El notario continuó leyendo. Mi madre hablaba del amor que sentía por sus 2 hijas y de lo mucho que le dolía ver como la distancia entre nosotras había crecido durante los últimos meses. No culpaba a nadie directamente. En ningún momento acusaba a mi hermana, ni intentaba enfrentar a la familia. Solo repetía una idea que llamó mi atención. Las apariencias no siempre cuentan la historia completa. Vi cómo algunos familiares intercambiaban miradas de desconcierto. Mi hermana,
que hasta ese momento había permanecido completamente tranquila. Dejó de sonreír, cruzó los brazos y evitó mirar al notario. La carta continuó. Tomé decisiones que pueden parecer injustas. Les pido que no juzguen demasiado pronto. Todo tiene una razón que solo podrá entenderse cuando se revisen ciertos documentos. Entonces llegó la frase que hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Si mi hija menor aún conserva la llave que le entregué personalmente, quiero que siga exactamente las instrucciones que dejé junto a ella. Solo así podrá comprender por qué hice lo que hice. Instintivamente llevé la mano al bolsillo de mi bolso. La llave seguía allí. Por primera vez desde que empezó la lectura del testamento, mi hermana levantó la vista con evidente preocupación. ¿Qué llave?, preguntó, intentando sonar tranquila. El notario respondió con serenidad. La señora solo dejó escrito que esa llave había sido entregada en vida y que su existencia era parte de estas instrucciones. La habitación cambió por completo. Ya nadie hablaba de la herencia. Las miradas dejaron de dirigirse hacia mí con lástima y comenzaron a llenarse de preguntas. Incluso quienes parecían convencidos de que todo estaba resuelto entendieron que aquella historia aún estaba lejos de terminar. Yo tampoco sabía qué significaba aquella llave, pero estaba segura de una cosa. Mi madre había preparado todo con mucho cuidado y esperaba que yo siguiera cada paso sin precipitar. La llave terminó llevándome a una verdad que nunca habría imaginado. Con toda la documentación sobre la mesa, el notario propuso revisar cada papel en orden cronológico. Nadie discutió la idea. Después de la carta de mi madre, todos entendíamos que las respuestas no iban a aparecer en una sola frase, sino en los pequeños detalles. Empezamos comparando las fechas de los recibos con los movimientos bancarios y las anotaciones del cuaderno. Muy pronto comenzaron a aparecer las primeras contradicciones. Había días en los que mi hermana afirmaba que mi madre estaba demasiado débil para recibir visitas, pero los registros mostraban que esa misma mañana había salido a una consulta médica o había realizado un trámite personalmente. También encontramos mensajes impresos que coincidían con llamadas registradas en el teléfono de mi madre. En varias ocasiones, los horarios no encajaban con lo que mi hermana había contado a la familia durante aquellos meses. Nadie hizo acusaciones. Simplemente, los documentos empezaban a contar una historia diferente. Uno de mis tíos rompió el silencio. Ahora recuerdo que tu mamá me dijo una vez que quería hablar contigo, pero al día siguiente me llamó tu hermana para decirme que ya no era necesario. Otra de mis primas asintió lentamente. A mí también me pareció extraño que siempre hubiera alguien respondiendo por ella. Mi hermana intentó justificar cada situación. Dijo que solo estaba ayudando, que muchas decisiones las tomó porque pensaba que eran lo mejor para mamá y que los recuerdos de la familia podían estar confundidos por el tiempo. El notario escuchó con respeto, pero continuó revisando los documentos sin interrumpir el procedimiento. Cuanto más avanzábamos, más evidente resultaba que varias versiones no coincidían con las fechas, los recibos y las anotaciones que mi madre había conservado cuidadosamente. La tensión aumentó sin necesidad de gritos. Mi hermana comenzó a responder con impaciencia. Interrumpía las explicaciones, cambiaba de tema y corregía detalles que nadie le había preguntado. Poco a poco era ella misma quien llamaba la atención sobre las inconsistencias de su propio relato. Yo permanecí en silencio. No necesitaba discutir. Mi madre había previsto exactamente ese momento. Dejar que la verdad apareciera paso a paso, apoyada por hechos y no por emociones. Entonces apareció la prueba que terminó de unir todas las piezas. Con toda la documentación sobre la mesa, el notario propuso revisar cada papel en orden cronológico. Nadie discutió la idea. Después de la carta de mi madre, todos entendíamos que las respuestas no iban a aparecer en una sola frase, sino en los pequeños detalles. Empezamos comparando las fechas de los recibos con los movimientos bancarios y las anotaciones del cuaderno. Muy pronto comenzaron a aparecer las primeras contradicciones. Había días en los que mi hermana afirmaba que mi madre estaba
demasiado débil para recibir visitas, pero los registros mostraban que esa misma mañana había salido a una consulta médica o había realizado un trámite personalmente. También encontramos mensajes impresos que coincidían con llamadas registradas en el teléfono de mi madre. En varias ocasiones, los horarios no encajaban con lo que mi hermana había contado a la familia durante aquellos meses. Nadie hizo acusaciones. Simplemente, los documentos empezaban a contar una historia diferente. Uno de mis tíos rompió el silencio. Ahora recuerdo que tu mamá me dijo una vez que quería hablar contigo, pero al día siguiente me llamó tu hermana para decirme que ya no era necesario. Otra de mis primas asintió lentamente. A mí también me pareció extraño que siempre hubiera alguien respondiendo por ella. Mi hermana intentó justificar cada situación. Dijo que solo estaba ayudando, que muchas decisiones las tomó porque pensaba que eran lo mejor para mamá y que los recuerdos de la familia podían estar confundidos por el tiempo. El notario escuchó con respeto, pero continuó revisando los documentos sin interrumpir el procedimiento. Cuanto más avanzábamos, más evidente resultaba que varias versiones no coincidían con las fechas, los recibos y las anotaciones que mi madre había conservado cuidadosamente. La tensión aumentó sin necesidad de gritos. Mi hermana comenzó a responder con impaciencia. Interrumpía las explicaciones, cambiaba de tema y corregía detalles que nadie le había preguntado. Poco a poco era ella misma quien llamaba la atención sobre las inconsistencias de su propio relato. Yo permanecí en silencio. No necesitaba discutir. Mi madre había previsto exactamente ese momento. Dejar que la verdad apareciera paso a paso, apoyada por hechos y no por emociones. Entonces apareció la prueba que terminó de unir todas las piezas. La última carpeta era más delgada que las demás. Dentro había una carta dirigida específicamente al notario y otra para toda la familia. El notario leyó primero la que estaba dirigida a él. En ella, mi madre explicaba que había decidido entregar inicialmente toda la herencia a mi hermana, porque sabía que esa decisión obligaría a reunir a toda la familia y garantizaría que el último sobre y los documentos fueran revisados con atención. No era un castigo, era la única forma que había encontrado para asegurarse de que nadie ignorara las pruebas que había preparado durante meses. Después abrió la carta familiar. Si han llegado hasta aquí, significa que hicieron lo que yo esperaba, dejar que los hechos hablaran antes que las emociones. Nunca quise enfrentar a mis hijas, quise proteger la verdad. A continuación, explicaba que durante los últimos meses había sentido como las decisiones sobre su vida dejaban de depender completamente de ella. Por esa razón, comenzó a guardar recibos, mensajes y anotaciones, no para acusar a nadie, sino para evitar que, después de su muerte, surgieran dudas sobre su verdadera voluntad. También dejaba una instrucción muy clara. Una vez revisada toda la documentación, el notario debía iniciar el procedimiento correspondiente para ejecutar su voluntad definitiva, conforme a los documentos complementarios que había firmado posteriormente y que permanecían resguardados. Hasta ese momento, la sala quedó en silencio. Mi hermana bajó la mirada. Algunos familiares, que antes la habían defendido sin dudar, comenzaron a comprender que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Nadie la insultó ni levantó la voz. Bastaba con ver las expresiones de decepción para entender el peso de lo que estaba ocurriendo. Yo tampoco sentí deseos de celebrar. Meyer Amy, que permanecía sentado a mi lado sin apartar la vista de mí, la sonreí con tranquilidad para que entendiera que, aunque las cosas fueran difíciles, todo podía resolverse sin gritos ni humillaciones. En ese instante comprendí que mi madre nunca quiso dejarme una batalla como herencia. Quiso dejarme la oportunidad de demostrar que la verdad podía sostenerse por sí sola. Lo que ocurrió después fue mucho más importante que la herencia. Durante las semanas siguientes, el notario llevó a cabo cada uno de los pasos que mi madre había dejado establecidos. Tras revisar toda la documentación complementaria y verificar que coincidía con su voluntad final, se ejecutaron las instrucciones correspondientes conforme al procedimiento previsto. No ocurrió de un día para otro. Todo llevó tiempo, revisiones y muchas conversaciones. Pero,
Al final, la verdad dejó de ser una discusión familiar para convertirse en una realidad respaldada por los documentos que mi madre había preparado con tanto cuidado. La relación entre los miembros de la familia cambió por completo. Algunos parientes se acercaron para pedirme disculpas por haber sacado conclusiones apresuradas. Les respondí que no guardaba rencor. Ellos solo habían visto una parte de la historia, igual que yo durante mucho tiempo. Mi hermana también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez, dejó de intentar controlar la conversación. Su silencio decía más que cualquier explicación. Comprendió que la confianza de la familia no se había perdido por un testamento, sino por las dudas que sus propios actos habían generado. Nunca sentí satisfacción al verla pasar por ese momento. Después de todo, seguía siendo mi hermana. Nuestra madre jamás habría querido que una de sus hijas disfrutara del dolor de la otra. Por eso elegí mantener mi distancia, sin buscar humillarla. Cada uno tendría que asumir su propia responsabilidad y aprender de lo ocurrido. Unos días después, mi hijo me hizo una pregunta mientras guardábamos unas fotografías de la abuela. Entonces, ¿ganó la verdad? Sonreí y acaricié su cabello. La verdad no siempre gana rápido, pero cuando se acompaña de paciencia y de hecho, es mucho más difícil que alguien pueda esconderla. Él la sintió con una madurez que me sorprendió. En ese momento entendí que la mayor herencia que podía dejarle no era una casa ni una cuenta bancaria, sino el ejemplo de resolver los conflictos con serenidad, respeto y honestidad. Poco a poco, el dolor comenzó a transformarse en recuerdos más tranquilos. Meses después comprendí cuál había sido el verdadero legado de mi madre. Han pasado varios meses desde aquel día en la notaría, y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la herencia nunca fue lo más importante de esta historia. Durante mucho tiempo pensé que el mayor dolor había sido escuchar que mi madre me había dejado fuera de su testamento. Ahora entiendo que lo verdaderamente difícil fue creer, aunque solo fuera por unos minutos, que ella había dejado de confiar en mí. Con el tiempo comprendí que nunca fue así. Mi madre conocía mejor que nadie nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sabía que la verdad necesitaba algo más que palabras para sobrevivir. Por eso dejó cada documento, cada carta y cada detalle cuidadosamente preparado, para que nadie pudiera cambiar los hechos cuando ella ya no estuviera. Mi hijo también cambió después de todo lo vivido. Todavía habla de su abuela con una sonrisa y recuerda las tardes en las que armaban rompecabezas juntos. Un día me dijo que, cuando fuera adulto, quería ser una persona que siempre dijera la verdad, incluso cuando fuera difícil. En ese instante sentí que mi madre seguía presente de alguna manera. La casa, los bienes y todo lo material encontraron finalmente el destino que ella había decidido. Pero eso dejó de ocupar el centro de mis pensamientos. El verdadero legado fue mucho más valioso. Aprendí que la paciencia puede ser más poderosa que la desesperación, que el silencio a veces protege más que una discusión, y que la verdad, cuando está respaldada por hechos, no necesita gritar para hacerse escuchar. Cada vez que veo aquella pequeña llave, recuerdo el último abrazo de mi madre y la confianza que depositó en mí. No me dejó una carga, me dejó la oportunidad de proteger su memoria con dignidad. Y aunque aquel último sobre cambió el destino de nuestra familia, el regalo más grande que recibimos no fue una herencia, fue la certeza de que el amor verdadero nunca necesita elegir entre los hijos, y de que la justicia, cuando llega con calma y honestidad, siempre encuentra la manera de devolver la paz.